buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo sé que a veces tomar un poco de tiempo de su día puede hacer mucho porque tenemos varias cosas que estamos haciendo, pero gracias por su tiempo. Como dijo Carolina, yo me llamo Joana Arguetas y soy una terapeuta bilingüe aquí en el Centro de Asesoramiento de los Niños, o como se conoce más como el CAC en inglés. Sí he trabajado con sobrevivientes de trauma y sus familiares por más de 5 años en diferentes capacidades. Y ahorita, al momento, tengo un mes en el Centro de Asesoramiento de los Niños. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el trauma, qué es el trauma, cómo podemos apoyar a la gente y cosas así. Así que si estamos bien, vamos a empezar con la presentación. Un poquito sobre nosotros. Somos el Centro de Asesoramiento de los Niños y nuestra misión aquí es proporcionar un enfoque profesional compasivo y coordinado para el tratamiento de los niños abusados sexualmente y sus familias, y también para servir como un defensor de todos los niños en nuestra comunidad. Un poquito más, fuimos establecidos en el 1991 y somos uno de los más grandes centros de asesoramiento en la nación. También tenemos una membresía con el Centro de Asesoramiento de Texas, CAC Texas, y la Alianza Nacional de Niños en Washington, D.C. Entonces, el día de hoy vamos a tener unos objetivos. Para nuestra presentación serán poder definir el trauma, conocer los impactos y aprender cómo apoyar a nuestros niños que fueron impactados por el trauma de abuso sexual. Pero igual también otros traumas necesarios que se necesitan apoyar. Así que vamos a definir el trauma y entender qué es la Red Nacional Infantil y Estrés Traumático define el trauma como un evento o una serie de eventos que involucran miedo o amenaza. Okay. Entonces, aquí tenemos esta página que nos dice: el trauma ocurre cuando los recursos internos y externales son inadecuados para lidiar con las amenazas externales. Es decir, que estos recursos internos son como el autocuidado de una persona de día a día, por ejemplo, la manera en que uno crea un sentido de seguridad, apoyo, fuerza y relajación. Y esto puede incluir respirando profundamente, cuando siente un poco de estrés, hacer ejercicio durante el día y también tiempo de descanso. Algunos recursos externales incluyen poder buscar apoyo social, ya sea de sus familiares, de sus amistades, de una iglesia o de su comunidad. Y esos recursos externales también ayudan a crear un ambiente tranquilo y seguro para uno. Pero cuando experimentamos trauma, quizás esos internos y externales, esos recursos, no son suficientes para poder lidiar con esta trauma y experimentamos dificultad con esto. Entonces, el trauma ocurre, en el momento del trauma, la víctima se vuelve indefensa por una fuerza abrumadora. ¿Sí? No podemos lidiar con la situación, nos sentimos muy estresados, y estos pueden incluir como huracanes. Por ejemplo, aquí en Houston tenemos varios huracanes que pasan por esta temporada. Entonces, la naturaleza puede ser uno de esos ejemplos, o también otras personas, ya sean en nuestra vida, familiares, amistades, personas que nos causan daño a nosotros.
Entonces, ¿qué es el trauma? Tenemos unas cuantas cositas aquí que nos dice que el trauma puede ocurrir en diferentes maneras, empezando con el evento singular, y esto significa que a veces tenemos un evento singular que simplemente nos causa trauma, por ejemplo, un desastre natural, como expliqué con los huracanes, presenciar un crimen violento, un asalto físico o sexual, accidente en carro, hospitalización o quizás una muerte de un ser querido. Estos eventos puedan ser una vez que ocurrieron en nuestra vida y puedan causar ese trauma. También tenemos trauma recurrente. Esto puede ser el abuso, negligencia, como lo conocemos, el bullying en la escuela o también en internet y la violencia doméstica. Y estos son eventos que ocurren más de una vez. También tenemos trauma complejo, y esto puede ser una exposición a varios eventos de trauma, como lo es el abuso y negligencia contra los niños. Y por último, trauma intergeneracional. Ese es el efecto de trauma experimentado de una generación que luego se transmite a futuras generaciones. Esta es un pensamiento un poco complejo, pero para entenderlo más, el ejemplo que les puedo dar es que quizás había un abuelo que usaba la negación como un mecanismo de defensa y él se rehúsa a examinar el impacto de esa trauma que posiblemente pueda estar enseñándole a sus propios nietos a que ignoren sus propias traumas también. ¿Ok? Entonces, si él no está procesando lo que le ha pasado y él decide a negar y lidiar con la situación de esa manera, las otras generaciones o sus descendientes también van a ser afectados. Entonces, la salud mental o el bienestar de ellos puedan ser afectados ya en el futuro. Así que sí es un gran impacto que a veces uno no se da cuenta. Así que estas son varias experiencias negativas que en la vida de nosotros pueden causar traumas. Estos son ejemplos, entonces incluyen abuso físico, como había mencionado, abuso sexual o agresión sexual, la muerte de un ser querido, problema de salud mental con los padres, violencia doméstica en el hogar, presenciar la guerra o genocidio, abuso emocional, negligencia o desastres naturales. Uno de los ejemplos que yo le puedo dar que todos estamos experimentando al momento es la pandemia. Esto nos ha afectado de varias maneras, algunos más que los otros. Así que es importante pensar que quizás estamos también experimentando un poco de estrés causado por la pandemia, por todo lo que hemos tenido que pasar, estar aislados de los familiares, de nuestras amistades, también si nos hemos enfermado, si hemos perdido seres queridos por la pandemia. Todo esto puede ser parte del trauma que experimentamos. Así que, ¿qué es lo que entendemos o qué es lo que hemos aprendido del trauma? Hemos aprendido que los niños dependen de sus cuidadores para sobrevivir. Es importante tener a estas personas para que ellos puedan saber cómo sobrevivir a estos instantes. Aprendimos también que los niños organizan sus comportamientos para sobrevivir. Es decir, que si ellos necesitan lidiar con una situación, lo van a hacer de la manera que ellos puedan hacerlo. Si no lo aprenden de otras personas, si no lo aprenden de una manera positiva, van a aprender maneras en que van a poder manejar esas situaciones que no le van a ayudar mucho. Por ejemplo, quizás se niegan, como di el ejemplo anteriormente con el abuelo, y no manejan la situación bien, o quizás empiezan a tomar o a usar drogas. Más a rato vamos a repasar unos otros ejemplos
de estos efectos si no podemos empezar a aprender nuevas maneras para lidiar con situaciones. Y por último, también hemos aprendido que los niños traumados organizan sus comportamientos para lidiar con su impotencia. ¿Sí? Entonces, estas maneras que ellos aprenden les ayudan para sobrevivir, para poder estar bien. Aunque a veces no es bueno para ellos, es la única manera que ellos entienden cómo sobrevivir algo muy traumático que les ha ocurrido en su vida y poder avanzar un poquito más. ¿Sí? Entonces, unas reacciones del trauma, tenemos la ira, confusión, tristeza, preocupación. Nos preocupamos demasiado sobre las cosas que nos puedan pasar. Quizás sentimos mucha tristeza, depresión. Si sentimos vergüenza a lo que nos pasó, no queremos compartir esta historia con otros porque no sabemos cómo ellos van a reaccionar. Pánico, sentimos mucho pánico, no sabemos exactamente cómo lidiar con una situación y decidimos mejor estar en miedo, sentir este miedo de estar ahí en ese pánico. Traición. Muchos niños que han experimentado abuso sexual sienten traición por las personas que le han causado daño. Estas personas eran seres queridos, quizás eran amigos de la familia que ellos confiaban y ahora ellos han entendido que esta persona no se puede confiar o quizás han cambiado, ¿verdad?, su mundo, entendiendo que quizás no se puede confiar mucho de la gente. Igual, ¿verdad?, los padres de los niños que fueron afectados se sienten traicionados por los amigos o por esos familiares que le han causado daño a sus hijos. Negación, como el ejemplo de antes. Sienten miedo a que esto pueda ocurrir otra vez, miedo que si sale mi hijo o mi hija, algo malo les puede ocurrir. Sienten dolor, ¿verdad?, lo que ha pasado. A veces se culpan, se sienten culpables. Los niños, hemos visto que los niños todavía, ellos están en ese proceso de desarrollo ellos mismos y a veces ellos piensan que el mundo gira alrededor de ellos y no entienden que ciertas cosas no son como lo piensan. Así que si ellos se culpan ellos mismos, esto fue mi culpa, si yo fuera diferente, esto no hubiera pasado, pero no es así, ¿verdad? Parte del desarrollo es poder ayudarles a entender que las cosas no son así y realmente si algo les pasó porque a alguien más les causó daño, no fue la culpa de ellos, sino que la del abusador. Sienten desesperación, pena, ansiedad. Mucha ansiedad pueda ocurrir dentro de una persona, no saber muy bien cómo manejar esa ansiedad y sentir pánico también a la misma vez, minimización. No era tan malo, pudo ser peor de lo que fue. Muchas de las veces los niños minimizan el grado de la experiencia que tuvieron, esa experiencia traumática, y dicen a minimizarlo. No me pasó tan mal como a la otra persona. Está bien, yo me siento bien, pero quizás no es así. Por último, sentirse culpable. Así que estas son algunas de las reacciones del trauma que vemos mucho en nuestros sobrevivientes. Así que, ¿cuáles son estos síntomas del trauma que vemos mucho del tiempo? Vemos que la gente evita, ¿sí? Evita el problema, trata de escapar estos pensamientos, estas emociones incómodas, y eso resulta en la gente cambiando su comportamiento para poder evitar esos pensamientos muy duros, muy feos, evitar hasta hacer cosas que nos hace sentir ansiedad o miedo o pánico. La gente se puede aislar de sus amigos o de sus otros familiares.
También esto ocurre porque si ha pasado abuso sexual en la familia, tenemos que aislarnos de cierta gente porque hemos visto que esta gente nos ha causado daño y por eso tenemos que aislarnos de ellos. Pero claro, esto es algo difícil porque esto puede hacer que la persona fue un familiar y ahora ya no podemos conocerlo como antes. O fue una amistad que teníamos por varios años y esta persona ya no debe de estar en nuestra vida. A veces sienten miedo y preocupación intensa porque eso no, eso que nos pasó fue algo muy feo en nuestra vida, nos impactó muy duro, ¿sí? Agresión, episodios de ira, de frustración, tristeza intensa, recuerdos, quizás nos recordamos de esa memoria en momentos inesperados, recreación. Esto es cuando ellos recrean ese evento y esa relación de su niñez. Típicamente esto es algo que uno no está muy consciente que lo está haciendo y a veces no puede saber que ahora es el día de hoy y no está en ese momento. Es decir, que ellos regresan a ese momento inesperadamente y sienten y experimentan todo como que si fuera el día que pasó. A veces silencio, ¿sí? Timidez, no hablan, se quedan callados, han cambiado de esa manera. Pesadillas, muchos de nuestros niños que han experimentado abuso sexual tienen pesadillas por la noche, hipervigilancia, los familiares también que son afectados puedan pensar que tengo que estar constantemente viendo a mi alrededor, asegurando que todos están bien, que no va a pasar nada. También los niños. A veces ellos se sienten con miedo y de repente si alguien entra al cuarto, brincan, ¿verdad? Porque están siempre en alerta. Dificultades con atención. Muchos de los niños experimentan esto, que no puedan enfocarse en la escuela, enfocarse en una instrucción que les ha dado sus padres. Dolores de estómago. A veces se siente dolores de estómago, hasta dolores de cabeza, como vemos ahí en la lista. Disociación. Esto es cuando no estamos conectados a este momento y empezamos a pensar de diferentes cosas, hasta regresamos a esos momentos y quedamos allí sin estar presentes en ese momento. Tenemos dificultades con dormir. Muchos niños tienen esto por lo mismo de las pesadillas, no pueden dormir, tienen miedo a irse a dormir, dolores de cabeza, como lo mencioné. Muchos niños también se orinan en la cama, hemos visto esto, no tienen control sobre cuándo van a ir al baño en la noche, especialmente por las pesadillas o quizás porque ahí es cuando sienten más miedo. Dificultades con comer, a veces esto es cierto, no quieren comer porque me siento que me duele el estómago, me siento enfermo cuando como, quizás no me gusta comer ahora porque no puedo, la ansiedad me tiene de esta manera, la depresión. Entonces, hay unos efectos que tenemos que son de corto plazo y estos pueden incluir nuevos miedos. De repente ahora tenemos miedo a los pájaros, porque cuando experimenté yo este trauma, escuché yo un pájaro afuera y ahora ya me da miedo. Problemas con el sueño, se pueden sentir triste, también enojados, una disminución en el rendimiento académico. A veces vemos que pierden el enfoque en la escuela y los grados puedan bajar porque no se están enfocando mucho, porque no pueden, perdiendo interés en actividades que típicamente les gusta.
De repente ya el niño no quiere jugar afuera, no quiere estar con sus amigos, no le gusta jugar sus juegos como antes. O ansiedad con separación. Mamá, no te vayas, no me dejes solo. Mamá, no te vayas, no me dejes sola a mí. ¿Sí? Quieren estar con uno mucho el tiempo. Y estos pueden ser unos efectos de corto plazo, pero también vemos efectos a largo plazo. Entonces, cuando se vuelven adultos y no han podido procesar el trauma, como el abuelo, ¿verdad? Que se niega a poder hablar de esto, a pensar de las cosas y evita esos pensamientos, esas emociones, quizás ellos puedan desarrollar un uso de fumar, un uso de las drogas o el alcohol. Enfermedades del corazón también vemos en muchos estudios, ¿verdad? La ansiedad nos puede causar un poco de problemas con el corazón. Hemos visto estudios que nos enseñan que hasta cáncer puede ocurrir en la gente, que estos también son los efectos de largo plazo. A veces teniendo sexo sin protección, actividades que son que traen mucho riesgo, ¿verdad? En los adolescentes como los adultos, tienen dificultades con personas en posiciones de autoridad, tomando decisiones de alto riesgo o poco saludables, y también condiciones psiquiátricas, disculpe. Así que estos son unos efectos de corto plazo y largo plazo que podemos ver en los niños, igual como los adultos. Ahora entonces, ¿qué conocemos que es el trauma y cómo nos puede afectar este trauma? Ahora podemos aprender a cómo apoyar a los niños cuando están experimentando trauma y estos síntomas muy fuertes en su vida. Entonces, si sospechamos algo está pasando con mi hijo o mi hija, pienso que ellos han sido abusados, podemos seguir esta orden de cómo reportar. Número 1 dice, explore las preocupaciones. Haga unas preguntas a su hijo, tenga una conversación apropiada a la edad del niño. Y esto lo hacemos para poder averiguar si nuestra preocupación es válida. Cuando tenemos suficiente información o cuando le hemos hecho las preguntas, podemos hacer el número 2. Dice recopilar información. Y esto es importante para saber quién es la víctima en la situación, quién será la persona que está causando el daño. Tener esa información para luego, número 3, dice hacer el reporte. Podemos reportar anónimo, reportarle al Departamento de Familia y Servicios de Protección. Cuando lo reportamos podemos decir que es anónimo, pero también es importante saber que ellos también van a preguntarnos información de identificación. No es decir que ellos van a dar esa información a la otra persona, sino que ellos necesitan saber quién está haciendo el reporte por si acaso se necesita más información. Y por último, va a ser los resultados de la investigación. Uno puede hablar ya después que ha hecho el reporte y asegurar que ese reporte fue investigado. Desafortunadamente, los resultados de esa investigación siempre son confidenciales y quizás no se pueda saber todos los detalles, pero sí se puede saber que ya se reportó y fue investigado y que algo está en el proceso o si no está en el proceso también. ¿Sí? Aquí abajo vemos el número que les mencioné, el Departamento de Texas de Familia y Servicios Protectivos. Tenemos la línea de abuso ahí, que es el 1-800-252-5400. Al fin de esta presentación también voy a tener esos números, esa información, si la necesitan. También pueden encontrar esa información en la página web de fps.state.texas.us. Si tienen preguntas sobre eso,
pueden ir a esta página web, buscar más información para poder hacer un reporte si piensan que sospechan negligencia o abuso de una persona menor, una persona anciana o una persona discapacitada. Ahora, queremos apoyar a nuestras familias y esos niños que fueron traumatizados. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias maneras. Aquí en Houston tenemos muchos recursos en la comunidad que nos puedan apoyar cuando necesitamos más ayuda en estas situaciones. Una de las maneras en que esto se puede hacer es en dándole comida a las familias. A veces estas familias no tienen suficientes recursos para poder comprar comida a sus familias. Podemos asistir en otras maneras de necesidades básicas como la ropa, donar ropa. Aquí en nuestro centro de asesoramiento de los niños se puede hacer esto. Podemos aceptar ropa no tan usada, un poco nuevecita para dar a las familias que entran y buscan ayuda. Estas familias también necesitan hogares o un poco más de apoyo en buscar en dónde vivir. También podemos asistir de esta manera. Transportación. Muchas familias quizás no tienen 2 carros, usan un carro o no tienen carro y usan otros medios de transportación. Entonces, esa es otra de las maneras en que uno puede asistir. Nosotros aquí en el centro también apoyamos a las familias de esa manera. Si necesitan llegar a nuestros programas aquí, a las citas que ellos programan aquí con nosotros. Por último, las necesidades médicas. Nosotros en ese centro tenemos una clínica aquí en nuestro edificio en donde podemos completar citas médicas si son necesarias para los niños que fueron abusados sexualmente, para poder agarrar suficiente información sobre lo que ha pasado, para poder completar ese caso o para poder agregar más información a ese caso y ayudarles a esas familias a buscar el apoyo y la justicia que se merecen. Si les gusta, también pueden referir o proveer a las familias con otros recursos en la comunidad, como les mencioné aquí en Houston. Tenemos recursos para niños y adultos de Harris County o servicios comunitarios para los jóvenes, y ese número es el 713-394-4000. También tenemos Caridades Católicas. Ellos ayudan bastante a muchas familias y lo hacen de manera gratuita. Servicios para familias judías, si tienen familias de esa religión, y también Familia Houston, pero no creo que se limita a solo a ciertas familias con esa religión, pero si piensan que estos números le pueden apoyar a ustedes mismos o quizás a una persona que usted conoce que también está pasando por un momento difícil en su vida, estos puedan ser unos recursos que les puedan ayudar mucho a esas familias, a ustedes si lo necesitan. Es simplemente de llamar, recopilar un poco más de información sobre los servicios que ellos ofrecen y poder hacer más preguntas más ya después. Entonces, vamos apoyando a estas familias y los niños traumados. Estos son algunos factores de protección para reducir el riesgo de abuso y negligencia contra los niños. Número 1, la resiliencia de los padres es muy importante porque cuando los padres pueden lograr resultados saludables es porque ellos son flexibles, entienden que no tienen que tener expectativas no realistas, sino que tienen que tener expectativas realísticas hacia sus hijos, hacia ellos mismos. La resiliencia es la habilidad para poder manejar este estrés cuando experimentan momentos muy pesados en su vida. Tener conexiones sociales. Piensen en con quién puedo hablar o con quién puedo hablar yo para pedirle consejos sobre lo que está pasando en casa, agarrar más información sobre el apoyo que yo sí necesito.
qué tipo de apoyo social también necesita. Piensen de esa manera también. ¿Qué es lo que usted necesita de esto? ¿Y qué le ayudaría a sentirse un poco más conectado a su comunidad? Ya sea hablar con gente de su propia área, gente en la iglesia, buscar más apoyo en centros como el Centro de Asesoramiento de los Niños aquí, porque la verdad es, ser padre es un trabajo muy difícil y cualquier persona necesita apoyo de vez en cuando. No se puede hacer totalmente solo todo el tiempo. Mucha gente necesita este apoyo, necesita esa ayuda, porque no tenemos el manual, ¿verdad?, que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. El apoyo concreto, ¿sí? El apoyo que nos dice, si yo tengo un problema, yo sé con quién ir, exactamente, ahí están ellos cuando los necesito. El conocimiento de la paternidad y del desarrollo infantil, como les dije, ser padre es muy difícil. Entender que esto es algo normal en la vida de un padre o una madre, sentirse que hay mucho estrés y necesito un poco de descanso. Está bien decir esto. Está bien decir, yo necesito cuidarme a mí misma o a mí mismo para luego poder cuidar a mis hijos de la misma manera, cuidarlos mejor también, porque ya yo me siento bien y yo tengo la energía para también cuidarlos a ellos. Y el entender un poco más del desarrollo infantil también nos ayuda, porque cuando entendemos que en diferentes etapas pasan diferentes cosas en la vida de los niños, entendemos qué es lo que debe estar pasando, si no está pasando, cómo buscar ese apoyo para ayudarnos, para ayudar a los niños a que logren a llegar a la próxima etapa de su vida, hacerlo de manera positiva y saludable. Y por último, allí dice la salud emocional y relacional. Esto es proveer o crear un ambiente en donde nuestros hijos se sientan más seguros y también confortables a expresar sus emociones con nosotros. Y eso lo podemos hacer de forma que modelamos empatía en nuestro hogar. ¿Sí? Cómo debemos de actuar, hablar con los demás, cómo podemos convivir de manera positiva con los demás. Y nosotros somos los ejemplos mejores que les podemos dar a los niños. También tener esas expectativas claras y realísticas, como mencioné anteriormente. Cuando nosotros tenemos expectativas de lo que se espera de los niños, evitamos problemas porque ellos ya saben qué se espera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? Ya sea yo tengo deberes de casa, yo tengo mi tarea de la escuela, sabemos que cenamos a esta cierta hora con toda la familia, o tenemos esta actividad ya programada para esta hora cada día. Esto les ayuda a los niños, a cualquier persona realmente, a sentirse que entiende qué es lo que viene después. Cuando gente experimenta trauma, una de las cosas es ese miedo, esa ansiedad a qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que viene después, ¿sí? Entonces, sentimos ese miedo, sentimos ese pánico y nos quedamos estancados en esa situación y no tenemos técnicas, ¿verdad? Pero si los niños aprenden que tienen una rutina en su día, pueden disminuir esos efectos del trauma, pueden ayudarlos a ellos a entender que sí tenemos algo que viene después y eso es lo que es, ¿sí? Para poder sentirse un poco más seguro, más confortable y más tranquilo, porque ya no tiene uno que pensar qué es lo que viene después, sino que yo ya sé exactamente qué es lo que va a pasar el día de hoy. Tengo más o menos una rutina, tengo personas constantes en mi vida que me apoyan, que me ayudan, que yo puedo ir a buscar apoyo si lo necesite. Entonces, estas son cosas que puedan fortalecer a la familia cuando ha experimentado algún trauma, ¿sí? Sea en este ejemplo, por ejemplo, aquí en nuestro centro, si han experimentado el abuso sexual
los niños. Estas son una de las maneras que uno como familia, uno como padre, como madre, puede seguir apoyando a que sentirse un poco mejor, sentirse más fuerte, sentir que pueden salir adelante con lo que ha pasado en la vida de los niños y en la vida de las familias. Apoyando a las familias y los niños también incluye promover la terapia. Es importante, la terapia a veces en nuestra cultura no se entiende mucho, a veces no es algo que se ha aprendido antes de cómo le puede ayudar a alguien. Aprendiendo sobre cómo la terapia funciona, qué es la terapia, puede ayudar bastante a entender que es algo que realmente pueda ayudar cuando necesitamos procesar algo que nos pasó, algo traumático. Así que, ¿cómo podemos promover esa terapia? Aprender un poco más sobre el trauma, que lo hemos hecho el día de hoy, a estar informados en qué hacer en esos momentos, estar informados de cuáles son las personas que nos pueden apoyar durante esos momentos. Si es el huracán, por ejemplo, vemos las noticias, ellos nos dan recursos para que nosotros busquemos apoyo si algo pasa, si tenemos que huir nuestro hogar, si tenemos que salir de la ciudad para estar a salvo, para estar bien. Si es, por ejemplo, la terapia, hablar con un consejero para que nos ayude, para que podamos sentirnos un poco más tranquilos también, ¿sí? Entonces, aprender sobre el trauma nos ayuda a entender qué se puede hacer en ese momento y poder entender que la terapia es una de esas cosas. Restablecer esa seguridad que se necesita. Los niños han pasado por algo muy traumático cuando experimentan el abuso sexual. El trauma cambia ese sentido de seguridad para ese niño o niña. Y lo que se necesita en esos momentos es la seguridad física. Estoy bien, estoy en un hogar con gente que no me va a causar daño. Es la seguridad emocional, saber que si yo necesito hablar de mis emociones, si yo necesito hablar de algo que me pasó, lo puedo hacer de manera segura, lo puedo hacer de manera en que yo entiendo que esta persona no me va a juzgar, me va a poder escuchar y entender y quizás ayudarme a buscar recursos que yo necesite o darme un consejo para hacerme sentir que no soy la única persona que ha sentido esto. Seguridad psicológica y también seguridad relacional. Formar esas alianzas otra vez con la gente, sentirnos conectados a otros, porque cuando algo así pasa, nos sentimos aislados, ¿verdad? Acuérdense, ese es uno de los síntomas o una de las cosas que se puedan sentir, es sentirse aislado o quizás aislarse ellos mismos de los demás. Pero si sentimos esa seguridad relacional de los demás, podemos ir formando esos lazos estrechos, esas conexiones fuertes de nuevo con la gente. Identificar provocaciones, esto también nos puede ayudar bastante cuando identificamos esas causas, ¿verdad? Esas provocaciones, esas reacciones emocionales que sentimos, podemos entender qué hacer después. Recuerden, el abuelo sabía muy bien que era algo que no le gustaba y él se negaba a poder pensar de esas cosas, sentir esas emociones y no manejó la situación bien. Era un mecanismo de defensa que no le estaba funcionando de manera saludable. Entonces, si podemos identificar que algo me pasó y cada vez que yo pienso en este evento, me siento con mucho miedo, me siento que me quiero aislar. Entiendo ya yo que cada vez que yo pienso en esto, quizás necesito yo buscar una persona con quien hablar, sea una persona como una amistad cercana, un familiar, su pareja,
o un consejero. Es importante saber que esas personas quizás puedan ayudarle en ese momento. O también otras cosas. Por ejemplo, si yo pienso en esto y me trae emociones fuertes como la ansiedad, el miedo, quizás puedo yo tomar un poquito de momento para respirar profundamente, tranquilizar mi cuerpo, caminar afuera, salir afuera a la naturaleza para no sentirme tan estancada en esta memoria. Quizás podamos hasta hacer ejercicio. El ejercicio sí nos hace sentir mejor y eso es todo porque en el cerebro tenemos unos químicos que salen, que son como los químicos de felicidad, que nos hacen sentir con mucha energía, con mucha motivación. Entonces, quizás eso también se puede hacer en esos momentos cuando presenciamos una provocación que nos traen esas memorias o esas emociones muy, muy negativas. También podemos formar habilidades de afrontamiento saludables, ¿sí? Identificar y cambiar mecanismos de defensas no saludables, como la negación, que hemos estado hablando durante esa presentación, con el abuelo que se niega a pensar de las cosas y luego afecta a las otras generaciones o se afecta él mismo y no puede superar ese trauma. Otro ejemplo que les puedo dar de un mecanismo de defensa que no es saludable es culpable a sí mismo. Es muy fácil echarse la culpa a sí mismo y decir, fue toda mi culpa, si yo fuera una persona diferente, si lo hubiera hecho diferente, no hubiera pasado. Pero la verdad es de que no es la culpa de uno. Esas cosas no lo podíamos ni pensar que iban a pasar, ¿sí? Entonces, echarse la culpa a uno no es una manera saludable para poder lidiar con una situación así. Otro ejemplo de un mecanismo de defensa negativo es el uso de las drogas o el alcohol. Así que si usamos estas cosas, no vamos a poder manejar la situación como queremos. Siempre va a estar ahí. Así que ayudémonos a identificar maneras que nos van a ayudar, como buscar ayuda de un consejero, un familiar, una amistad, ir a caminar, respirar profundamente, ayudar a formar nuevas maneras para manejar el estrés. Y por último, disminuir los síntomas del trauma. Asegurar que están tomando tiempo para cuidarse de la manera necesaria. Cuando algo está diciéndonos en nuestro cuerpo, no se siente bien, me siento mal, esta memoria o lo que me pasó me hace sentir de esa manera y no me gusta, identificar eso y tomar el tiempo que se necesita para cuidarse, tomar las acciones necesarias y adecuadas para poder manejar el estrés en ese tiempo y poder superar y avanzar. Eso ayuda a no cargar el estrés de todo el mundo en nuestras espaldas todo el tiempo. Es innecesario. Es importante ayudarnos en esos momentos para poder no sentir tanto estrés y dejar que esto pueda tener efectos a largo plazo, como hemos hablado, que son muy negativos, que nos impactan de manera muy, muy duro, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las maneras que la terapia puede ayudar. Eso todo se aprende durante las sesiones. Son maneras en que un consejero o una terapeuta les puede ayudar para identificar cómo ayudarse a salir adelante, a manejar esos estreses, a poder sentirse mejor, más tranquilo, más positivo y no tener que cargar ese estrés con uno, ¿sí? Dejarlo ir y sentirse más en paz. ¿Okay?